TV UNAM y Radio UNAM presentan La influenza, las respuestas de la ciencia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa La influenza, las respuestas de la ciencia, un espacio para el análisis y la reflexión de los temas que se han derivado de la contingencia por la epidemia de gripe A/H1N1, no solo en México, sino en el mundo. A partir de que se diera a conocer la alerta por parte de las autoridades, la Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y el público en general esta emisión, que incluye a científicos destacados para ofrecer un punto de vista fundamentado sobre esta enfermedad y las reacciones que se han derivado de ella. Los saludamos, como siempre, Rita Abreu y Antonio Morales Cortés. Rita, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, muy buenas noches. Saludamos al auditorio. Y bueno, pues estas reacciones no solo se registran en nuestro país, sino que ya han dado la vuelta al mundo, y precisamente hoy analizaremos el tema internacional. Para ello hemos invitado al programa al doctor Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, a la historiadora y socióloga Ana María Carrillo Farga y a la maestra Beatriz Pérez, coordinadora del Centro de Estudios Europeos. Todos ellos trabajan aquí en la UNAM. Nuestras líneas telefónicas están abiertas, así como los correos electrónicos que aparecen en la pantalla, y también para que usted, el público, nos envíe sus comentarios y consulte a los médicos y personal de servicios a la comunidad que diariamente están colaborando con nosotros. La influenza, las respuestas de la ciencia en vivo, desde los estudios de TV UNAM, en enlace directo por el 96.1 de Radio UNAM y 28 sistemas de radio y televisión en el interior de la República. Enseguida comenzamos. La influenza, las respuestas de la ciencia. Doctora Adalberto Santana, maestra Beatriz Pérez y como historiadora también nos acompaña Ana María Carrillo. Vamos a dar inicio con los titulares como lo hemos hecho a lo largo de estos días. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son los titulares en los medios de comunicación? Adelante. Así es, la Organización Mundial de la Salud afirma que el virus se extiende y puede afectar a 1/3 de la población mundial. Suben a 44 los muertos por gripe A en México. Políticos y artistas se reunieron en la Casa de América en Madrid al grito de "Todos somos mexicanos", en solidaridad por los efectos de la epidemia. México se reactiva sin bajar la guardia y Estados Unidos contabiliza más de 640 casos. La desinformación, más peligrosa que la influenza, este nuevo tipo de gripe se transmite de persona a persona y nunca del puerco al hombre, apuntó Magdalena Escorcia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues iniciamos la charla esta noche, y precisamente como uno de los efectos de esta epidemia es toda la cantidad de información vertida en los diarios nacionales a propósito de las relaciones internacionales de México con el mundo, algunas cartas de protesta, cartas diplomáticas de protesta de México ante países, algunas reacciones que se han considerado, se han calificado de discriminatorias o xenofóbicas. Así que, si les parece, empezamos la ronda con el doctor Adalberto Santana para que nos plantee, nos ponga sobre la mesa el panorama general de estas relaciones internacionales de México después de la epidemia. Es un momento importante en que y en particular dentro de la universidad y la opinión que pueda dar la universidad y sus académicos, pues es hacer una reflexión que desde la perspectiva de las ciencias sociales, de las humanidades, empecemos a visualizar qué está pasando en la sociedad, tanto mexicana como en otras sociedades, en relación a este fenómeno que nos llevó a esta emergencia sanitaria y que ha habido una respuesta internacional en torno a esa situación.
y que es conveniente ponderar también de manera mesurada exactamente cuál es la posición del gobierno mexicano, de los distintos organismos mexicanos y de otros países que también han manifestado unos puntos que a veces no son coincidentes. Y esto va a poder hacer que se madure una reflexión que en este momento es indispensable para entender los nuevos fenómenos a los cuales nos estamos enfrentando. Por otro lado, maestra Beatriz Pérez, ¿cómo califica usted esta respuesta en el ámbito de lo que ha sido la Comunidad Europea? Bueno, yo creo que para empezar decir que estamos ante problemas globales cada vez más fuertes a nivel internacional. Tenemos crisis económicas, tenemos epidemias, tenemos cosas a las cuales tenemos que empezar a responder de una manera global y no nacional. Eso creo que es una de las cuestiones que hay que hacer un énfasis. Ahora, creo que en las respuestas que ha tenido México a nivel internacional yo pondría 3 grupos principalmente. El primero sería los países asiáticos, que han tenido respuestas muchísimo más agresivas, se podría decir, muchísimo más fuertes, de una contención que tiene que ver con lo que ellos vivieron en el año 2002-2003 con el SARS. En segundo lugar pondría a los países latinoamericanos, que también han tenido alguna respuesta, cancelando los vuelos, cancelando con algunas declaraciones y demás, pero una medida creo que un poco no sería tan drástica. Y en tercer lugar, países como los países europeos, en los cuales ahí yo creo que la mayor problemática que hemos tenido es con medios de comunicación, en el cual han dicho que es la gripe mexicana, y obviamente se han dado respuestas diplomáticas a esto, pero a nivel gubernamental se han dado mayores apoyos, se han dado ayuda a México, y también se ha visto en cuestiones diplomáticas que no hay tantas restricciones ante esta situación. No obstante que hubo países como el caso de Francia, por ejemplo, que sometió una iniciativa ante la Comunidad Europea y que finalmente no prosperó. En Europa, España ha sido el país más afectado, y las instituciones del proceso de integración, tanto la Comisión como el Consejo, han dicho que hay un apoyo a México. Sí están dando recomendaciones generales de evitar los vuelos si es que no hay algo que sea muy importante, pero más como medidas de prevención que como medidas de restricción. En ese sentido ha sido una visión del proceso de integración. Creo que es muy interesante que ahora tengamos la posibilidad de hacer un poco de historia, gracias a Ana María Carrillo, y que nos diga qué ha sucedido, porque parece como si nos sorprendiera muchísimo la epidemia, como si fuera un hecho inédito. A lo mejor las características sí se lo dan, pero de hecho allá la humanidad cuenta con un largo camino alrededor de una epidemia. Sí, en efecto, en la historia de la humanidad hay registradas muchísimas epidemias y también pandemias. Sí, las pandemias en efecto pueden matar miles o millones de seres humanos en un tiempo relativamente corto, y por eso los países han buscado siempre protegerse de ellas. Realmente las primeras restricciones cuarentenarias son del siglo XIV. Se decidió que iban a ser 40 días porque eran los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto, o sea, fue una decisión arbitraria, sí, que obviamente afectaba muchísimo el comercio y el libre tránsito de las personas. Y precisamente tratando de limitar eso fue que se empezaron a realizar desde mediados del siglo XIX convenciones sanitarias internacionales que trataban, por un lado, de evitar el paso de las epidemias de un país a otro, pero también favorecer el libre comercio y el libre tránsito de personas, que fue un proceso muy largo, de muchas reuniones que culminaron en 1924 la firma del Código Sanitario Internacional de los países americanos, y en 1969 la firma del Reglamento Sanitario Internacional. Yo creo que será interesante que pudiésemos analizar las respuestas de los diferentes países, no a la luz de si México los ha apoyado en otras ocasiones, por qué reaccionan ahora de esta manera, si tienen razón de protegerse, sino realmente desde el punto de vista del razonamiento científico, de la salud pública, qué tan efectivas son estas medidas y por lo tanto justificadas. No sobre el resentimiento, maestra Ana María Carrillo. Eso no sería
una buena medida como para... No, definitivamente. evaluar. Yo creo que la historia de las pandemias nos enseña muchas buenas cosas, de las que a lo mejor podemos platicar a lo largo del programa, pero de las cosas que nos enseña que no debemos hacer es la discriminación, que es algo que se ha dado, porque en general en las epidemias y en las pandemias se trata de buscar culpables dentro de los países, o unos países han tratado siempre de responsabilizarse unos a otros. Pero esto no ayuda en nada a la contención de la epidemia y sí perjudica las relaciones entre los pueblos.